El tiempo es cambio, devenir. Podemos constatarlo en nosotros mismos y en el lugar en donde la mayoría de las personas que habitan el planeta despliegan su vida, las ciudades, cumbre de la civilización, espacio de posibilidades. Las ciudades se transforman, prosperan, pero corren el riesgo de convertirse, con ese crecimiento, en mostrencos titanes que nos ahoguen, inmovilizados en sus ríos de tráfico y basura, asfixiados por la nube densa que las corona, sedientos, hambrientos, hacinados. ¿Será esta la única posibilidad de transformación que tienen las ciudades? ¿Existe alguna alternativa? Las ciudades son la creación humana más importante de la historia de la humanidad. Y es que para muchos de nosotros las ciudades es la invención más genial. Y es que miren, en la ciudad podemos encontrar un polo de desarrollo, podemos encontrar acumulación de investigación, fuente de conocimiento, investigación, tecnología innovadora. No solo eso, la ciudad nos permite solidarizarnos unos con otros. Es la principal función y preservación del tejido social. Por si fuera poco, la ciudad minimiza el impacto del ambiente, del deterioro que creó en un principio al iniciar esa ciudad. ¿Por qué? Simplemente por escala, porque es mucho más sencillo dotar, por ejemplo, de agua a una gran ciudad por un sistema que muchos sistemas a ciudades alejadas. Y bueno, pues al parecer es así. En Código Verde hoy nos vamos a preguntar qué pasa con las megaciudades. Bienvenidos, Agustín. María, ¿cómo estás? Exactamente, el término es megaciudades. Esta es la gran novedad histórica de la que vamos a hablar a lo largo de este programa. Hace un siglo, hace 150 años, eran rarísimas las ciudades de más de 1 millón de habitantes. Ahora son normales. Hay una gran cantidad de ciudades con muchos habitantes en todo el planeta. Se está urbanizando. Tenemos por primera vez en la historia de la humanidad más de la mitad de la población en ciudades. O sea, el futuro es la ciudad, el futuro de nosotros como especie es justamente la ciudad. ¿Qué vamos a hacer para que la ciudad deje de ser este enorme costo ambiental que se ha convertido en la megaciudad? Pues tenemos que pensar que las ciudades tienen una agenda pendiente porque son fuentes de contaminación, porque se están dispersando de una forma brutal, están invadiendo espacios de recarga de agua, están invadiendo bosques, están invadiendo selvas, están demandando un altísimo consumo de energía y de bienes. Tenemos que aprender cómo vamos a acotar la civilización, que justamente la palabra civilización viene de ciudad. ¿Cómo vamos a acotarla para que tenga una armonía y permita a las demás especies y a otras formas de cultura humana que existen también sobrevivir, no ser absorbidas y no ser devoradas y ser aplastadas por lo que es la ciudad, justamente? Bueno, pero es que, y además nos dicen que en América Latina en las grandes ciudades estamos nosotros y estamos produciendo una tonelada anual de huella de carbono y que para que esto sea minimizado necesitamos la misma cantidad de bosque. Esto es algo asombrosamente gigantesco para poder matizar este impacto. Totalmente, imagínate un país de 200 millones de hectáreas como México, de 800 millones de hectáreas como Brasil, ¿cuánto requerirían crear para minimizar el impacto de su población? Pues los dos países salen, pero países pequeños, países como El Salvador, como Honduras, y si nos vamos a otra región del mundo, países que tengan una grandísima población y una escasa superficie, no les ajusta. No es la respuesta directa a crear más bosque, aunque es parte de la solución. Evidentemente tenemos que reducir nuestro impacto como ciudades, tenemos que hacer ciudades más eficientes, de menos consumo, más densificadas, si queremos realmente tener un futuro y darle futuro a todos, que eso es muy importante. Bueno, pero vamos a escuchar y a ver a nuestro público allá afuera qué opina sobre el problema de la ciudad. ¿Es problema o no es problema? Vamos a ver, ¿me acompañas? De acuerdo. Vamos a ver. Calidad de vida es vivirla armónicamente, tranquilamente, profundamente. Yo considero que es un equilibrio entre un bienestar interno y un bienestar externo. Realizar lo que a uno le convenga, lo que a uno le guste. El derecho a disfrutar precisamente de
de un aire limpio. Áreas verdes. Con más árboles, las aguas limpias. Yo pienso que el smog. Yo creo que principalmente el manejo de residuos sólidos. El exceso de ruido. Drenaje, contaminación. Realmente yo estoy viviendo a las afueras de la ciudad y cuando vas entrando a la ciudad es una nube negra que se ve horrible. Uy, no, simplemente los árboles nos dan, aparte de que nos dan vida y calidad de vida en cuanto a nuestra salud para prevenir enfermedades respiratorias, creo que les dan buena imagen. No, sería horrible. El dióxido de carbono no se eliminaría tanto como es lo que nos ayuda a los árboles a eliminar el dióxido de carbono, entonces nos enfermaríamos. Estaríamos mal de salud, porque eso es muy importante para la ciudad. ¿Qué es la calidad de vida y qué significa el bienestar en una ciudad? Bueno, la calidad de vida es la que nos da el bienestar para poder nosotros desplazarnos de un lugar a otro sin tener problema alguno. El bienestar nosotros nos lo proporcionamos, pero cosa que está aconteciendo actualmente es todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque estamos cambiando los sistemas climáticos. Por ejemplo, en nuestra urbe, aquí en la ciudad, vemos que el hecho de que se estén pavimentando las calles, se esté poniendo concreto, con ello estamos alterando ya el clima, puesto que absorbe el calor durante el día y después en la noche, al ser despedido, nos da una incomodidad de la cual estamos perdiendo esa calidad de vida. ¿Cómo debemos nosotros restablecerla? Debemos de pensar en cosas positivas, como por ejemplo, ahorita se ha pensado en las famosas azoteas verdes. ¿Qué significa la azotea verde? Aprovechar esa área, primero impermeabilizarla, hacer una adecuación especial y ahí poder tener vegetación. ¿Qué va a pasar? Que a la hora que el sol esté cayendo a plomo sobre nuestra ciudad, no nos va a transmitir el calor hacia el centro. ¿Por qué? Porque la vegetación se va a encargar de mitigar y con ello vamos a tener frescura y podemos modificar la calidad de vida que estamos perdiendo en la actualidad. Anteriormente en la ecología, vamos a decir clásica, como autores como Odum, no se llamaba ecosistemas, se llamaban solamente sistemas porque se consideraban no natural. Sin embargo, a partir del 2005, con este trabajo de evaluación de ecosistemas del milenio, se identifican 10 ecosistemas que se consideran fundamentales para las condiciones de bienestar y ya se considera la ciudad como un ecosistema. Sobre todo porque es un conjunto de seres vivos que se relacionan entre sí en forma interdependiente. Las ciudades están concebidas o fueron concebidas, diríamos, por personas inteligentes, por personas que, aunque no eran necesariamente intelectuales, decidieron asentarse en sitios adecuados, donde había recursos para la vida. En las ciudades antiguas había comunidades más pequeñas y entre ellas se generaban una especie de conciencia colectiva de lo que querían para esa ciudad. Vinieron ciudades un poco más grandes que eran lideradas por gobernantes, muchas veces totalitarios, que imponían la trama de la ciudad, los servicios de la ciudad. Recientemente, en algunos de los países más desarrollados, este modelo democrático ha hecho que las ciudades, que las comunidades se organicen, pero en otros países los habitantes y los gobernantes no logran todavía una verdadera gobernanza para lograr una ciudad más armoniosa y más ordenada. Cuando comienzan a prevalecer sobre todo los intereses más económicos que de satisfacción de necesidades básicas elementales, entonces el territorio, de ser un espacio, digamos, sagrado de vida, se llega a convertir en una propiedad a lo que es un negocio que satisface intereses particulares y que genera muchísimas inequidades. Aquí hay dos fenómenos importantes de las ciudades actuales que debemos de considerar.
Uno es lo que viene a ser la fragmentación, o que en términos de los estudios vinculados a la salud ambiental le llamamos expansión urbana, o sea, la parte de la expansión de la ciudad. Y otro problema que podemos articular esto es el impedir el tránsito en las áreas que deben de ser públicas. Esto de las ciudades fragmentadas no es más que el reflejo de una sociedad fragmentada, de una sociedad que cada vez es más inequitativa, más segregante, y por esa razón es que se han propiciado este tipo de modelos urbanos, y lo único que impulsan es mayor sentimiento de polarización entre la sociedad. La ciudad en sí se concibe como un espacio público en donde puedes transitar libremente, y ahora no, o sea, es decir, ahora prácticamente los cotos que se han generado no te permiten, o sea, bajo el esquema de seguridad, que es un esquema falso hasta cierto punto, y ahora los espacios que deben de ser articulados a la ciudad, como las áreas verdes, por ejemplo, los mercados, las plazas, que eran sitios en donde tú podías tejer una condición de redes sociales y muy articuladas a la amistad, pues eso prácticamente ha desaparecido. Estamos hablando de que a mediados de siglo teníamos una proporción de 30% de habitantes en las grandes ciudades en México, en América Latina, y 70% de habitantes en el campo, y ahora se ha invertido. En las grandes ciudades hay más potencial de acceso a educación, acceso a la cultura en su diversidad también. Es un espacio de confluencia, es un espacio donde se puede tener acceso a servicios básicos también de carácter público, pero a expensas de que el campo esté subsidiando la ciudad, a expensas de que el campo se esté abandonando no solo poblacionalmente, sino también en términos de acceso a servicios, a satisfactores básicos y demás. Es en las ciudades, y sobre todo en las grandes ciudades, donde más se concentra el conocimiento, el desarrollo, la generación económica y por tanto más y mejores empleos. Y es por ello que la gente es atraída a las grandes ciudades. No es la ciudad la que es negativa, ni es el tamaño de la ciudad lo que es negativo, es la forma en la que se hace la ciudad. Con el desarrollo de Guadalajara, Guadalajara se convirtió en una ciudad hermosa, en una ciudad, diríamos, muy fotogénica, a tal grado que el cine mexicano en su época más provechosa la tomó prácticamente como la capital sentimental de México, de todo el país. Pero hay que pensar lo siguiente, en 1964 la ciudad oficialmente tenía 1 millón de habitantes, ahora tiene cerca de 4,5 millones, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que es una ciudad que está expandida. Es una ciudad, una suerte de ciudad verdolaga que se fue muy lejos y que aquí en este lugar que estamos, que es el centro, el lugar donde sobran los servicios de educación, de energía eléctrica, de agua potable, etcétera, etcétera, está deshabitado, está subutilizado solamente casi para el comercio. La dispersión urbana es fundamentalmente, en términos ambientales, insustentable o insostenible, en términos sociales, inequitativa o injusta, y en términos económicos, ineficiente. Insustentable porque consume mucho mayores recursos y energía, depreda áreas naturales. Inequitativa porque es en las periferias donde van a parar muchas gentes de escasos recursos y con mínimas posibilidades de movilidad. E ineficiente porque para la misma cantidad de habitantes tienes que gastar más recursos para darles servicios, seguridad y gestión urbana. Aparte de las pérdidas de bienestar, esta parte de la expansión tiene que ver mucho con ir siendo depredadoras con varios elementos del ambiente. Esta idea que todavía la mantenemos en nuestras ciudades, de que metro no construido es un metro mal aprovechado, es una mala concepción en términos de una ciudad que puede generar condiciones de bienestar. Realmente el problema es que seguimos, o sea, la parte dominante en términos del uso del suelo sí es desplazar lo que hay. Y en este desplazar lo que hay hemos afectado notablemente desde los ciclos hidrológicos, de la parte de la suficiencia o de la producción de alimentos, eso también lo hemos afectado, y también los espacios de convivencia social. La aspiración de
muchas grandes empresas inmobiliarias y de muchos gobiernos es llegar a parecernos a la ciudad norteamericana. Es las grandes avenidas, los grandes pasos a desnivel, los grandes centros comerciales, dentro de lo que es la lógica expansionista del modelo neoliberal del capitalismo. El modelo de ciudad va más dirigido a favorecer esos intereses comerciales, la lógica de la acumulación de ganancia, del encarecimiento de los suelos, va perdiéndose paulatinamente el principio de la planeación urbana y de la gestión de la ciudad. En la medida en la que los gobiernos no son capaces no de controlar, pero de conducir el desarrollo inmobiliario, es cuando el desarrollo económico a través de la rama inmobiliaria pues empieza a hacer crecer la ciudad hacia donde sus intereses económicos le son más convenientes y que por lo tanto no tienen nada o mucho que ver con un modelo desde el punto de vista ambiental, social y urbanístico más adecuado. Civilización es ciudad. Cuando la humanidad se dotó de la tecnología adecuada para domesticar plantas y animales y producir excedentes alimentarios para una amplia concentración de personas que pudieran dedicarse a otros oficios distintos a los de la subsistencia, surgen las ciudades, y con ellas el poder de los imperios, la economía y el comercio a gran escala, las teologías complejas y las clases sacerdotales, la contabilidad y la burocracia, la escritura y la poesía. La idea de ciudad siempre nos hace pensar, o de la urbe, en Roma. Es decir, pero claro que hubo ciudades anteriores. Sirven para que no una, sino muchas personas vivan bien, sean felices. La ciudad antigua a los ojos modernos es apenas un poblado bien trazado de escala modesta con algunos miles de habitantes, cuna del comercio, de hombres libres y por ende de la política. La ciudad de hoy tiende a la megalópolis, de cientos de miles a millones, a veces de decenas de millones, de moradores anónimos y con la incesante urgencia de satisfactores. La ciudad, ya decíamos que es producto de la sociedad que vive en ella, y la sociedad ha evolucionado y seguirá evolucionando, por lo tanto las ciudades evolucionan. La vida humana actual requiere otro tipo de tamaño de ciudad, otro tipo de transporte, otro tipo de equipamiento y de servicios. Entonces las ciudades modernas pues son ciudades con mucho mayor tamaño, con mucha mayor complejidad, pero yo diría también que con muchas mayores alternativas y posibilidades. El presente del hombre es por primera vez predominantemente urbano, y el futuro lo será de forma más acusada. ¿Estamos preparados para este reto? En Latinoamérica el 75% ya vive en ciudades y cada vez efectivamente la población va a vivir más en ciudades. Inclusive hay gente que postula que desde el punto de vista ambiental es mucho mejor tener a la población concentrada en grandes ciudades para que con el tiempo puedan estas ciudades ser manejadas de forma más sustentable y que podamos también con el tiempo ir dejando áreas naturales menos afectadas por una red enorme de pequeños asentamientos humanos. Algo debe significar que ese modelo de comunidad haya sido exitoso durante tan largo tiempo. Pues sí hay ventajas de vivir en una ciudad, pero yo también pondría el punto como las desventajas de vivir en una muy grande ciudad, que ya no es manejable, que
la calidad de vida se ha reducido y que ha perdido mucho atractivo. Conglomerados gigantescos llenos de contradicciones, miseria y riqueza, refinamiento y vulgaridad, arte exquisito y espectáculos de masas, polo de conocimiento y cuna de delincuencia. Yo sí me atrevo a decir que la mayor parte de líderes que ha habido en el sector público, político, en el sector de liderazgos en términos generales, no han entendido la importancia del desarrollo regional. Tan no la han entendido que seguimos concentrando presupuestos, obras públicas, etcétera, etcétera, mayoritariamente en las grandes ciudades. Porque la gente que migra de zonas rurales, de pequeñas poblaciones, migra por falta de oportunidades, no porque no les guste el entorno. No obstante, también son problema mayúsculo la contaminación y degradación ambiental. Aguas negras, desechos sólidos, emisiones a la atmósfera, devastación de hábitats naturales contiguos, destrucción de redes hidrográficas. El crecimiento de las ciudades en forma dispersa creo que es uno de los asuntos más importantes que están observándose no solamente en las ciudades mexicanas, sino en muchas partes del mundo. La movilidad como una condición que nos está exponiendo a muchas situaciones de peligro y de riesgo. Otro de los problemas importantes que tenemos es asuntos de contaminación en términos de la atmósfera, en términos de los ríos, en términos de los cuerpos de agua que tenemos alrededor. La gran pérdida de las áreas verdes, que es otro de los grandes problemas importantes que tenemos. Las ciudades están cada vez en aras del crecimiento urbano, perdiendo más áreas verdes. El gran tema de nuestro tiempo con las megaciudades es el modo caótico en que crecen, la dispersión urbana. ¿Por qué se dice que es el modelo de crecimiento más costoso ambiental y socialmente para una ciudad? ¿Qué es peor, una megaciudad o una ciudad dispersa? En términos comparativos per cápita, evidentemente una ciudad dispersa es mucho peor. La ciudad dispersa es ambientalmente insostenible, socialmente inequitativa y económicamente ineficiente. Y más importante aún, ¿qué impulsa a que ese modelo sea el que rija en tantas megaciudades, sobre todo del llamado tercer mundo, y de naciones emergentes como China, India, México y Brasil? En muchas de estas ciudades, bien sea por la incapacidad de sus gobiernos de proveer suelo a costo adecuado para los grupos de escasos recursos, o bien sea porque sí hay los recursos para vivienda, pero los recursos crediticios son ofrecidos sin un control y ordenamiento del territorio. Esto hace que por un lado haya un desmedido afán de las instituciones financieras por otorgar créditos para vivienda. Entonces esto incrementa el apetito inmobiliario de hacerse de una propiedad y disloca el valor de la vivienda como valor de uso de la vivienda y le da mucho mayor valor de cambio. Política y económicamente, ¿por qué se ha incentivado esta forma de crecer? Existe mucho la tentación política de seguirle apostando la mayor parte del presupuesto donde hay más votos. Tengo que ser muy claro y auténtico en esto, ¿no? Entonces, pues las ciudades siguen creciendo y ya se convierte en un círculo vicioso. Por eso, lamentablemente, creo yo, por una visión de corto plazo, al final de cuentas, la mayor parte de políticos toman esas decisiones de seguir concentrando la mayor parte del dinero, de los presupuestos, de los programas en las megaciudades. Una ciudad que recibe muchos pobres no es necesariamente una ciudad pobre. La pobreza suele convertirse en oportunidades y esperanza para los migrantes que arriban a las megaciudades. Todos estaban en el campo y no había nada de progreso.
Y entonces yo pensé, dije, pues todo el tiempo voy a vivir así, mejor me salgo de aquí. Llegué como toda persona que emigra de un estado a otro y sin conocer a nadie. No fui a la escuela porque mis abuelitas eran muy pobres, no tenían para el cuaderno. Entonces cuando ya mi hijo iba a la universidad, una vez no sé qué me pidió mi hijo, y me vino ese sentimiento que me había pasado. Gracias a Dios que él es estudió licenciatura en historiador, aparte tiene una maestría de antropología, ahorita está estudiando un doctorado. Después llegaron más zoques pobres con el mismo fin, progresar. Dada la velocidad de crecimiento de los últimos años o de los últimos decenios de las ciudades, hace que los anteriores grupos sociales se disloquen. Hay masas de gente que llegan a las ciudades sin realmente un lazo social, como no sean pequeñas comunidades de inmigrantes que viven juntos en algún punto de la ciudad. Entonces esto dificulta que se haga ciudadanía. Agenda 21 dice, la cuestión de crear una ciudad y de crear ciudadanía no solamente depende de una actuación gubernamental y de algún grupo social, sino depende de 9 grupos sociales. Es decir, reconocer que necesitas articular la visión de los jóvenes, la visión de las mujeres, la visión de lo que viene a ser los grupos indígenas, las organizaciones no gubernamentales, los productores de alimentos, lo que viene a ser los obreros e industrias, los académicos, los empresarios y el gobierno. Eso es lo que tienes que articular. El problema que ha pasado es que seguimos solamente escuchando a los empoderados. Es decir, el gobierno de repente cuando quiere consultar algo, pues llama a una consulta ciudadana y para ellos la consulta ciudadana es llamar al empresario. Y por eso nos ha llevado a privatizar inclusive las políticas públicas, porque la visión que tiene el empresario es una visión privatizadora. Podemos hacer una comparación entre el nivel y calidad de vida de las gentes de poblaciones rurales, de pequeñas poblaciones o comunidades rurales, y quienes habitamos las grandes ciudades. El costo en salud es muy claro, vivir en ciudades, vivir en estrés, en muchos sentidos. Por ejemplo, lo que es síndrome metabólico y todos los problemas que ello implica, se ve potenciado mucho por el tipo de vida que se tiene en la ciudad. Otro punto importante también es en términos del impacto ambiental que genera la ciudad en comparación con el impacto ambiental de una pequeña población. El costo ambiental es un costo en donde estamos eliminando la función del recurso más importante y más valioso económico que tiene la humanidad de los ecosistemas, que es el suelo. Y el suelo que tiene capacidad de producción de biomasa, y una biomasa que nos interesa, que son los alimentos. Ahora, en términos de salud, se detonan enfermedades tanto mentales como físicas con este tipo de crecimiento, es decir, la parte de la angustia, la parte, por ejemplo, de la depresión. Bueno, todo mundo que manejamos en la ciudad actualmente sabemos que son de nuestros espacios donde más infelices somos, pero aparte también estamos más expuestos a problemas de contaminación, a condiciones de riesgos, de accidentes, de pérdida de condiciones inclusive de seguridad. Si nosotros cuantificáramos eso, nos daríamos cuenta de que es muy urgente y muy, vamos a decir, costeable estar cambiando de este tipo de modelos que nos está llevando a una condición de pérdida de bienestar. En otros tiempos no muy lejanos, tal vez el de nuestros padres, era habitual que las personas hicieran ciudad de una manera cotidiana. Había una suerte de vida barrial muy intensa donde todo el mundo se conocía. Ahora hay una desconfianza y esa desconfianza se manifiesta en un concepto llamado coto, donde yo no quiero saber de ti y seguramente tú tampoco de mí. Lo que se requiere no tanto son vigilantes o custodios, lo que se requiere es confianza, que yo no desconfíe de los demás. Cuando las personas usan no solamente su casa, sino su ciudad, es decir, lo que está a puertas afuera, crean una sensación de confianza multiplicada.
las personas se cuidan unas a las otras. En las megaciudades es más difícil que exista una comunidad articulada con lazos sociales fuertes. Esto hace que hay una gran cantidad de gente que se siente sola y que no se siente comprometida con su comunidad. Esta misma condición hace que en las ciudades pequeñas haya mucho más de lo que podríamos llamar vigilancia social, y en una grande ciudad los delincuentes o los agresivos pues tienen mayor posibilidad de pasar desapercibidos. Mientras más desigualdad económica haya y desigualdades sociales, se puede generar más violencia. ¿Por qué? Bueno, por factores de falta de acceso al empleo, a salarios dignos, a una educación adecuada entre la población y demás. En muchas ocasiones barrios o ciertos sectores de la ciudad se ven afectados por grandes avenidas que atraviesan, que dividen en dos a un barrio, o que destruyen plazas públicas o centros de concentración. Los grandes muros de los cotos privados pues también se convierten en barreras. Muchas veces hay algunos medios de transporte que se convierten en una barrera que divide. El establecimiento de grandes centros comerciales también que tratan de imponerse a lo que es la plaza pública, por ejemplo. Entonces ello también implica un deterioro de la cohesión social, de los lazos de solidaridad y de convivencia. Una ciudad crece y crece bien cuando hay un gobierno que tiene en claro la función que le representa ser gobierno. Una de ellas es la de regulación para asegurar que el bienestar público, como dice la Constitución, para que el bien público esté superior y sea siempre superior al interés privado. Y la otra parte es la función del Estado como educador, para que la gente sepa lo que tiene en términos del espacio que habita. El tema de las ciudades dentro de la agenda es el tema, número uno, ¿no? Y eso quedó muy claro en la última Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, y se puso un énfasis en el sentido de que las ciudades es el espacio en donde se decide si este mundo continúa en términos de sus funciones en un esquema de desarrollo sustentable o se colapsa irremediablemente. Entonces, bueno, sí hay en varios lugares esfuerzos por tratar de recomponer ciudades y entran a un esquema de una política de restauración. Vamos a restaurar una ciudad habitable, y para la ciudad habitable tenemos que pensar desde los espacios vitales, porque somos seres humanos, somos organismos y necesitamos determinados espacios vitales. Algunos lugares hay hacinamientos, hay realmente casas que no son casas, hasta crear realmente lo que significaba una ciudad, que no solamente es un espacio de vivienda, sino es un espacio de habitabilidad y de crecimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer para acotar el costo ambiental? Bueno, primero, si hemos venido diciendo que la ciudad dispersa es ambientalmente insostenible, pues entonces lo que tenemos que pugnar es por una ciudad compacta, que no quiere decir una ciudad alta. Una ciudad compacta es una ciudad que llena sus huecos adecuadamente y que tiene una densidad apropiada para su medio ambiente, su clima, su cultura y sus capacidades económicas. Por otro lado, dentro de una ciudad, sobre todo si es una mega ciudad, hay que tener unidades urbanas autosuficientes. No podemos pensar en que la gente siga transportándose 2 o hasta 3 horas para ir a su lugar de trabajo y regresar a su casa. Tenemos también que tener movilidad sustentable, es decir, cada vez más y mejores medios de transporte colectivo o más y mejor infraestructura y equipamiento para propiciar el transporte no motorizado. Tenemos que ir pugnando por energías limpias. Y finalmente, una forma de consumo racional. A través de la acción ciudadana, a través de la organización y las iniciativas ciudadanas, de la conformación de redes de personas de distintas partes de la ciudad que sigan fines comunes, rescate de barrios, movilidad urbana, recuperación de espacios públicos y sobre todo incidir en políticas públicas para que se retomen estrategias y planes de planeación urbana y de gestión de la ciudad, pero desde una perspectiva de gestión social participativa.
La ciudad se mantiene como uno de los grandes inventos de la humanidad y por lógica de economía ambiental. Debería tener costos relativos menores al que genera la vida humana en la dispersión rural. Viviendas más eficientes energéticamente, inmediatez en los sitios de trabajo y recreo, transporte público barato y eficiente, áreas verdes bien equipadas y uso moderado del automóvil. En las ciudades, en las metrópolis, encontramos que existe mucha concentración de residuos, de contaminación, asentamientos humanos. A su vez, las ciudades demandan mucha energía en términos, por ejemplo, de electricidad, no producen su propio alimento, pero al mismo tiempo tienen el conocimiento, la mano de obra, la población, el tejido social, que podría ayudar que muchas de las alternativas ambientales se gesten dentro de las ciudades y tengan a su vez un efecto positivo sobre otros ecosistemas. Ser pobre en una megaciudad. La historia de la comunidad mixteca en la zona metropolitana de Guadalajara, en México, puede ilustrar la desesperanzada visión dickensiana de la ciudad como lugar del vicio, del pecado, la corrupción y la vagancia. O puede demostrar que aún los pobres prosperan pese a todos los obstáculos. Es la única explicación al dato de que se siguen arraigando por millones en las grandes urbes del planeta. Varios de los asentados aquí en la calle Prolongación Ganso se vinieron de Oaxaca, de diferentes pueblitos de la Mixteca, en busca de mejor vida, ¿verdad? La vida no ha sido fácil, con derechos de propiedad precarios, servicios escasos, malnutrición, enfermedades oportunistas y empleos mal pagados. Toda gente es que no estudió, o sea, no había escuela, pues es que, o sea, gente que de los señores no hablaba bien español y no podía solicitar a maestro. Los niños, al principio cuando comenzaron a ir a la escuela, pues siempre era una discriminación. Y lo que dice la señora es que como ella salió, pero no salió al maíz, o sea, ninguno, o sea, de eso a los que cosechaba pedido para pasarla. Y por eso vino a buscar así a la vida, pero como ellos vino aquí, pero como ellos no hablan español, no sabe escribir y nada. Demasiado problema con los artesanos, porque bueno, no sé, los del mercado, los inspectores nunca permitían que vendieran tranquilamente sus artesanías. Si ellos quitaban o decomisaban su mercancía, por ejemplo, vendían collarcitos, chaquiras, así, pues le quitaban todo la chaquira, la piedrita mejor y nomás les entraban ya nomás unos cuantos. Los que vendían botanita, pues le quitaban el canasto así completo de botanas, lo que es semilla, cacahuate, papitas, y ya nomás le entregaban a la pura canasta. Y eso yo creo que aún sigue siendo. Más de 30 años les enseñó a enfrentar la ciudad y a mejorar sus condiciones de vida. Hoy han mejorado en todos los aspectos básicos del desarrollo, aunque están lejos de haber dejado de ser pobres. Poquito a poquito, todavía estoy estudiando, o sea, no puedo decir que sí sé, o sea, como yo hablo, vamos a poner castellano, vamos a poner, o sea, estoy bien revuelto. Pero como mis hijos, quiero luchar, quiero que estudie, que escuche, que escriba más, pues es que fui nomás tercero primaria, y esa nomás la única escuela que estaba en mi pueblo. También se puede ser un habitante con recursos y bien integrado a la ciudad, y lo lógico es que les vaya mejor. Sin embargo, las pequeñas comunidades autogestivas de las urbes son aún marginales en el mundo en desarrollo, y se puede lograr.
Lo que se refiere al sistema de agua potable alcantarillado, que lo provee el propio ayuntamiento o el gobierno municipal, Chapalita no está integrado a ese funcionamiento. Chapalita es autosuficiente y es autodistribuidor de sus propios recursos, que es el agua. Y lo hacemos a través de 5 pozos profundos, que es un elemento natural que también, afortunadamente, los colonos lo han sabido cuidar. La recolección de basura también es muy interesante, y ya no le llamamos nosotros recolección de basura porque separada no es basura. Entonces nosotros hablamos de que recolectamos los residuos también con recursos propios de la asociación, con camiones propios de la asociación, y sí tenemos nosotros una separación, lo que es reciclable y no reciclable por el momento. Lógicamente, el recurso económico para nosotros es muy importante porque el colono puede considerarse que tiene 2 egresos. Paga su impuesto predial al ayuntamiento, que es el impuesto que todo ciudadano cubre por el solo hecho de tener un bien raíz, y aparte paga sus cuotas de colonos con forma independiente. ¿Cuál es el problema? Pues que lógicamente las cuotas nosotros tratamos de mantenerlas en el nivel más bajo, pero nosotros, nuestro cabildo, por llamarlo así, que es el consejo directivo, funciona en forma honorífica. Entonces, de entrada, cualquier nómina que pudiera existir comparado con un regidor, pues no existe, porque aquí el colono es de corazón y lo único que recibe es su gratificación de ver a su colonia bien cuidada. El gran reto es reducir el costo de las ciudades. Primero, es un gran desafío por mejorar la salud de sus moradores, sean ricos o pobres. Cuando tú observas que una de las primeras causas de muerte son la diabetes mellitus, que tiene que ver mucho con patrones de consumo, de alimentación, de hábitos. Cuando tú tienes todas las enfermedades cardiovasculares, cáncer como una de las primeras causas de muerte, cuando tú tienes como causas principales de muerte agresiones, homicidios, suicidios, y cuando tienes accidentes de tránsito, tú realmente como sociedad debes de preocuparte. No es posible que estemos muriendo de enfermedades que pueden prevenirse. Lo segundo es que se desarrollen junto con su ciudad. Esto es, lograr urbes más compactas y armoniosas. Evidentemente una ciudad compacta es mucho más eficiente. Por otro lado, una ciudad compacta es más sustentable porque se usa menos energía, se contamina menos, se usa menos suelo natural y finalmente el contacto social de una ciudad compacta es muchísimo mayor. Dicen que la ciudad es nuestro mejor invento. En su versión exitosa, plural, diversificada económicamente, generadora de competencia, cultura y conocimiento, y cuna de las libertades políticas. Y en términos ambientales, el mejor modo de reducir emisiones en un planeta sobrepoblado de seres humanos. Con el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, la movilidad y todas estas circunstancias, lo que ocurre es que el problema lo estamos tratando haciendo calles más anchas, generando más infraestructura, creyendo que nuestro problema es un problema de tráfico y no un problema de concentración. Tenemos que desmotorizar a la metrópoli. El problema está en cómo logramos que la gente se baje del coche, use formas menos contaminantes o más eficientes y de esta manera contribuyamos a que la ciudad sea mejor. Como entidad básica ineludible del futuro humano, lo que se puede cambiar es un destino que algunos ven como la larga condena de vivir cerca los unos de los otros, por urbes de disensos fuertes, pero de comuniones duraderas. Es evidente que como especie humana tendemos a la destrucción. Lo debemos reconocer y a partir de ahí tomar acciones consistentes de actuación, Agustín. No solamente quedarnos con el desplome y con la desesperanza que ocasiona saber que somos una humanidad que impacta a la especie vecina, se impacta a sí mismo y que las megaciudades están ocasionando un terrible deterioro en todo sentido. De hecho, María, ahora que lo mencionas, es importante tenerlo claro
porque de repente existe la utopía de que podemos irnos a vivir al campo, integrarnos al bosque, a la selva y ser casi una armonía plena con las demás especies. Esto es un mito que ha tenido altos costos porque muchas ciudades han crecido y se han dispersado porque nos venden esta marca de que vete a vivir al bosque, vete a vivir a la selva, vete a vivir a la cascada y tú tienes el privilegio de estar cerca de los animales y cuando el hombre se acerca a los espacios naturales, el hombre termina generando un trastorno importante en esas áreas naturales. Tenemos que entender que somos destructivos por naturaleza y que en la medida en que hagamos ciudades bien construidas, bien sólidas, con buenos servicios, con buena calidad de vida y olvidemos estos sueños de que tenemos derecho a también invadir el espacio del jaguar, del puma, del león, en esa medida podremos darles oportunidad a las demás especies. Creo que por eso ese apunte es importante, María. Esta escuela de urbanistas muy famosa a nivel mundial, en donde hay una estadounidense, una urbanista estadounidense, Jane Jacobs, que ella nos dice, bueno, concéntrense en ciudades, en edificios altos y vayan caminando a su trabajo. Pero parece una utopía. ¿Nuestras ciudades en América Latina están construidas así? De hecho, en América Latina, en África, en Asia, las ciudades ni siquiera son amables para el peatón. Hablo obviamente en términos generales. Tenemos ejemplos en América Latina, Curitiba, Bogotá, son dos ejemplos latinoamericanos muy importantes. Hay otras ciudades en Asia, por ejemplo, Seúl, que es una ciudad que se salvó de su propio colapso de forma milagrosa. Esto nos demuestra que existe la posibilidad de crear ciudades armónicas, aunque sean gigantes. Seúl es una capital de una de las economías más pujantes del mundo, como es Corea del Sur. Sí es posible crear armonías. Voy a darte un ejemplo que me parece que es importante que la gente entienda, y es importante porque eso demuestra que algunas comunidades sí hacen las cosas y se hacen menos costosas para su entorno que otras. Nueva York, por ejemplo, nosotros pensamos, es imposible hacer ciudades que crezcan para arriba. Nueva York creció para arriba. Nueva York es una ciudad donde el transporte público es más importante que el privado. Nueva York tiene alrededor de 18, 20 millones de habitantes. ¿Con qué la vamos a comparar? La vamos a comparar con Shanghái en China, que es una ciudad del mismo tamaño aproximadamente en términos de habitantes, pero en superficie Shanghái tiene 10 tantos más. O sea, Shanghái, China, está dispersa, tiene todas las taras que tienen la mayoría de las ciudades del llamado tercer mundo, en términos de que están dispersas, de que el auto es el que mueve a la gente, de que no hay espacios amables para el peatón, que hay pocas áreas verdes. ¿Por qué no tratar de buscar estas utopías? Nueva York, hablamos de Los Ángeles y la gente dice Los Ángeles es una ciudad del auto. Los Ángeles tiene la misma población que Shanghái, pero la mitad de la superficie. En realidad, cada región del mundo, cada ámbito geográfico, cada cultura puede dar una respuesta. Tenemos que apelar a las respuestas propias de cada región, pero cada región tiene que tener la capacidad, y creo que la tiene, porque el ser humano ha demostrado con las ciudades que es inteligente para crear justamente lo que tú decías al comienzo del programa, un conglomerado donde hay inteligencia, donde hay talento, donde hay solidaridad, donde hay arte, donde hay recreación. Es la mejor invención humana. ¿Por qué no la hacemos mejor? Podemos hacerla mejor. La ciudad antes del siglo XX fue una gran respuesta. Y como dijimos también al principio del programa, al futuro tiene que serlo, porque es el futuro, reducir costos ambientales, concentrarnos, si queremos darle la oportunidad a ese 1 millón o 2 millones de especies más que nos acompañan en esta aventura que se llama Planeta Tierra. Bueno, y entonces tenemos que partir, por todo lo que tú estás diciendo y por todo lo que hemos escuchado y visto en el programa, de un ecologismo inteligente, en donde nosotros como ciudadanos, como habitantes de estas urbes, podamos tener la capacidad, sí, la hemos tenido, de destruir, pero también de construir. Una ciudad que sea amigable, social, económica, políticamente y sobre todo respetuosa, amigable al planeta. ¿No te parece, Agustín? Sin duda, tenemos que no perder de vista que las ciudades no son museos, las ciudades son como seres vivos, crecen. Y tenemos que entender que hay una dinámica. Lo digo esto porque de repente, cuando hablamos de ecologismo inteligente, a veces el ecologismo es pensar que no hay que mover nada de lo que ya existe, no hay que redensificar, por ejemplo, y sin embargo, si no redensificamos, las ciudades se dispersan. Entonces la respuesta tiene que ser inteligente, tiene que ser un manejo del territorio muy sabio para que estas ciudades no aumenten de costo frente al entorno natural que les rodea. Bueno,
pues ustedes tienen la última palabra. Nosotros hemos ofrecido las herramientas suficientes para que usted tenga una opinión al respecto. Y nosotros nos vamos. Muchas gracias. Esto fue Código Verde. Gracias, Agustín. Gracias, María. Gracias a todos. Gracias. Muchos quisiéramos vivir en una casa armoniosa, arbolada, fresca y limpia. La ciudad es el lugar en donde hacemos nuestra vida. Juntos podemos convertirla en el hogar que queremos.